Hola oyentes de Radio Sefarad. Si ustedes alguna vez han hablado Yiddish o entienden Yiddish, sabrán quién es la persona con la que vamos a hablar. Abraham Lichtenbaum, desde Buenos Aires, desde el Ivo de Argentina. Encantado de tenerte con nosotros otra vez. Un gusto para mí volver a mi viejo amor de Radio Sefarad con los programas en Yiddish que emitíamos hace muchos años atrás. Sí, a Yiddish Winkel, ¿no? Se llamaba. A Yiddish Winkel, fue en Buenos Aires, sí. Bueno, me olvidé el título, mirá. Pues nosotros no llegamos a hacer cientos ni miles de programas, pero en Argentina el programa de radio de Ernaye Yiddisher Show está llegando a los 1000 programas, 1000 emisiones. ¿Cada cuánto se emite ese programa? Una vez por semana durante 8 o 10 meses por año por lo menos. Y ya vamos a cerrar el año 29, iniciando el 30º aniversario de una primera emisión cuando se inaugura Radio High en Buenos Aires. Llevamos el proyecto de una Yiddish Show y en aquel entonces dijeron Yiddish, ¿quién escucha Yiddish? Y nos dieron un horario central de un domingo 11 de la noche. Es prime time. Sí. En Filipinas están todos despiertos. Y en Japón es media mañana. Y para sorpresa, queríamos saber quién nos iba a escuchar y pusimos un retenish, una adivinanza quién canta. Y para sorpresa nuestra y de la radio, se comunicaban al principio, hasta que empezaron a escuchar el programa, unos 30, 40, 50 oyentes. Y transformamos el horario de 11 a 12 de la noche en un horario central para el Yiddish. Era en castellano, un poco en Yiddish, difundíamos canciones. Al año ya la radio nos ofreció un programa de 10 a 12 de la noche, que fue un horario que se mantuvo durante muchísimos años. Y yo digo que este programa de radio, Dinaye Yiddish Show, nos salvó la vida, sobre todo a mí. Porque los lunes, ¿quién se iba a levantar temprano a trabajar en el Ivo? Y el atentado a la AMIA fue el 18 de julio del 94, un lunes a las 10 de la mañana. Mi mañana empezaba a las 11. Normalmente eran 9, 9 y media de la mañana. La Yiddish Show me salvó la vida porque fue así. Por eso yo siempre que menciono a la Yiddish Show, menciono cómo me salvó la vida el día del atentado a la AMIA, donde funcionaba el IVA. O sea que estas emisiones empezaron un poco antes del atentado. ¿En qué año? Un año y medio antes del atentado. El atentado fue en el 94, empezamos en el 92. Cerramos el año 29. Claro, o sea, el año 92, que cuando fue el atentado contra la Embajada de Israel. No, 92 empezó Dinaye Yiddish Show. Sí. 93 pasamos de 10 a 12 y ya seguimos durante muchos años. En el año 94, en el tercer año de Dinaye Yiddish Show, fue el atentado. Esto se llama Dinaye Yiddish Show, que traducido al castellano quiere decir la nueva hora judía. Cuando uno dice la nueva hora judía, supone que hubo una vieja hora judía. Es así. En Buenos Aires, en la década del 30, comenzaron pioneros, Berelejis, Steinman, Manuel Levin, a tener a Yiddish Show. Y así se llamó
en Buenos Aires a una audición de radio, la Yiddish Show. Así que la gente decía, ¿qué escuchaste en la Yiddish Show? Y así se llamó. Cuando decidimos un título, se nos ocurrió Die Neue Yiddish Show. Y ahí quedó. Ya se transformó en Die Alte Yiddish Show. Ya pasaron 29 años. Pero la diferencia es que entonces había mucho más, en la vieja, había mucho más yiddish parlantes como lengua materna. Pero la Yiddish Show, la vieja Yiddish Show, fue en español. También fue en Y español. nosotros empezamos en español y después hicimos durante más de 20 años lo que se llamaba Die ganze Yiddish Show. La show en ganz auf Yiddish, toda en Yiddish. Y tenemos una hora en español con música en Yiddish y comentarios sobre todo del capítulo Ashkenaz, donde se mecha folclore, historia, anécdotas, efemérides, que al principio fue muy escuchado, muy escuchado. Y los reportajes causaron asombro. Y nosotros transmitíamos en Radio High, que era una radio en FM. Los últimos 3 años pasamos a transmitir, y todo el mundo la puede escuchar hoy en día, desde la página de Facebook de Fundación Ivo. Así que aquellos que quieran escuchar Die Neue Yiddish Show desde Buenos Aires, en el horario de las 12 del mediodía, hora Buenos Aires, es decir, ahora son las 4 de la tarde. 4 de la tarde en España, 10 de la mañana hora Nueva York, 5 de la tarde en Israel, Europa, 4 o 5 horas, la puede escuchar y quedan los programas grabados a disposición de los oyentes. Y eso por internet nos abrió un público de todas partes del mundo. Tenemos oyentes de cualquier parte que se te ocurra. Desde Japón, Alemania, Estados Unidos, Canadá. El país que se te ocurra, ahí tenemos oyentes. Ni que hablar de Israel y de todo la República Argentina. Sí, no, sí. Yo sospechaba que, a pesar de que las estadísticas no lo señalan, hay mucho más de gente que entiende Yiddish en el mundo que incluso chino. Eso, las estadísticas a veces no lo saben. Sí, realmente. Y Yiddishland, el territorio del Yiddish, Yiddishland, Internet se transformó en el territorio del Yiddish. Sí, sí, antes era la zona de confinamiento ahí entre esos países que surgieron pegados al imperio ruso, como hoy en día se llaman Belarus, bueno, Polonia un poco, Lituania, Ucrania, Moldavia. Tenemos oyentes de Polonia. En Yiddish nunca se habló de Belarus. En Yiddish era Reisen. El nombre en Yiddish es Reisen. Pero Weißrussland no es nombre común. Pero tenemos oyentes en Lituania, sobre todo alumnos míos, seguramente. En Ucrania, en San Petersburgo, en Moscú. Bueno, mencionabas alumnos porque vos, tu carrera, digamos, en los primeros años, en tu juventud, no era locutor de radio ni periodista, sino de que ninguna eras... manera, ni lo soy hoy en día. Bueno, y pero... Gina Lehrer, Amelamed, un docente de Yiddish que hice mi carrera pedagógica en 2 escuelas primarias de Buenos Aires, dirigí durante 25 años la escuela secundaria Sholem Aleichem, la escuela integral, y después cuando me retiré del Shule en el año 93, empecé con el Ivo. Pero ya había empezado con la Yiddish Show un par de años antes, y con 4
amigos, Moishe Korin, otro director del Sholem Aleichem, y 3 alumnos míos de un curso de Yiddish que teníamos en Betel, fuimos los cinco mosqueteros, los 5 grandes del Yiddish que iniciamos Dinaye Yiddish Show en el año 92. Y los voy a nombrar. A Moishe Korin lo nombré, el doctor Saúl Drager, que después fue presidente del IVO, Felipe Ovchatko y el recientemente, lamentablemente fallecido, también doctor Jaime Mandelman. Fuimos los 5 que empezamos Dinaye y Yiddish. Bueno, tú mencionabas la radio, evidentemente, porque estamos celebrando estas 1000 emisiones. Hablamos también de tu época docente, de la cual pues hay generaciones de alumnos tuyos por el mundo. Ya tengo nietos, ya tengo nietos. Nietos educativos. Y convendría que recordemos también que es el IVO, porque el IVO tampoco se escapa del mundo del Yiddish. Al contrario. En realidad, la audición de radio fue pensada, y acaba el secreto, Jorge, a difundir la actividad del IVO. Y el Yiddish, promocionar los cursos. El IVO es lo que visionarios crearon en Vilna, Jerusalén de Lita, la Jerusalén de Lituania, en el año 1925, como un instituto académico y de investigación para la investigación del Yiddish. En 1928 se crea el IVO de Buenos Aires como filial de Vilna para juntar material y soportar económicamente publicaciones y difundir publicaciones. Y bueno, y el IVO de la Argentina queda junto con el de Nueva York después de la guerra como 2 centros de investigación y estudio de la realidad de los inmigrantes judíos yiddish parlantes y las generaciones que siguen. Así que el IVO de la Argentina fundó su biblioteca con material de judaica y sobre todo de Ashkenaz. Su hemeroteca conserva los periódicos en yiddish y en español de fin de siglo XIX, principio del XX, la colección completa del Die Presse, que comenzara en 1918, del Yiddische Zeitung, que empezó 4 años antes, en 1914, un archivo de la colonización único en el mundo y con convenios últimamente con universidades del mundo y locales, cursos de verano y cursos académicos de Yiddish. Esa es la 4ª pata, porque tú te pasas unos buenos momentos viajando por el mundo y rescatando el Yiddish, porque no es que le llevas una cosa de fuera. Llegas a Lituania, a Polonia, y les sacas de adentro lo que tenían y no sabían, ¿no? Es increíble porque tengo anécdotas de alumnos. Yo empecé a viajar en el año 2000, hace 21 años. Lamentablemente por pandemia y porque ya el tiempo va haciendo lo suyo, ya no tengo ganas de viajar, pero voy a viajar todavía. Hace 3 años que no hay cursos presenciales. 1 año porque yo me quise tomar sabático y 2 por la pandemia, así que hace 3 años que no viajo. Pero tengo anécdotas que si te interesa te puedo compartir con ustedes. Yo una vez dando un curso de hasidismo en Varsovia, nombro al Mojitzer Rebbe de la ciudad de Demblin. Cosa de rata de biblioteca, no importa por qué lo nombro. Levanta la mano un alumno y me dice: Lehrer, yo soy bisnieto del Mojitzer Rebbe, de su hija
que el Modzitzer Rebbe consideró muerta porque se escapó con un goy. Y yo descubrí mis raíces y estoy estudiando Yiddish. Y es un gran investigador del Yiddish. Tenemos ahí Así de que todo. ahí tenés una anécdota que es el Yiddish en el mundo. Y bueno, el Ivo también aporta lo suyo. Y Bueno, tenemos estudiantes de todo el mundo, ya estos 2 años no, que becarios que vienen a investigar la cultura yiddish y la vida judía en la Argentina. bueno, el yiddish es una lengua que ha tenido una evolución bastante extraña. Digo extraña porque en los últimos años hay como una especie de interés especial en algunas comunidades que lo habían perdido sin que nadie las obligara a perder. Estamos hablando, por ejemplo, en el propio Israel, donde pues en pro de conseguir un lenguaje en común se estableció el hebreo y mucha gente se autocensuró de expresarse en yiddish. Hoy en día hay como una especie de instituto o autoridad nacional del yiddish, hay teatro en yiddish, se escriben canciones en yiddish, ¿no? Hay cursos, Yoni Eilat es un ferviente difusor del Yiddish, como muchos otros, y yo tuve el placer y el honor de ser convocado a una sesión especial de la Knesset, donde 2 diputados me invitaron porque están gestionando la declaración del Yiddish como uno de los idiomas del pueblo judío. Así que yo participé explicando por qué esta iniciativa es bienvenida. Uno de esos diputados, hijo de argentinos, nietos de argentinos, es ahora el director de Yad Vashem, Dayan. Y Dani bueno, Dayan. claro, y estamos esperando que la declaración de la Knesset alegre a todos los yiddish parlantes del mundo. Bueno, como decía, mucha gente, en muchas familias, el yiddish quedó confinado a algunas expresiones, a recuerdos, pero... A la mala palabra, a la comida. Exacto, pero sí que había una comunidad que siguió expresándose en yiddish, especialmente los hasídicos de Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, y parecía como que eso se quedaba en ese gueto, pero yo no sé qué opinas tú, pero la película, la serie de televisión israelí Shtisel Shtisel, y poco ortodoxa, ni que hablar. Algo hizo Shtisel, pero yo voy a parafrasear a un famoso escritor español. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. exacto. No estaba tan muerto el yiddish, todo el mundo se alegraba cuando viendo en una serie en Netflix aquí, de pronto escuchabas esas expresiones que te hacían recordar la casa de tus abuelos, de la Bob el Zeide, incluso algo que va añadido al yiddish, que es el lenguaje corporal, porque Total, total. yo creo que ese fue el punto, o sea, nosotros estamos hablando de radio, hacemos radio, se escucha el yiddish, pero el yiddish también va con coreografía a veces, ¿no? Con la expresión corporal. Se contaba el chiste que durante el Titanic se salvaron 2 judíos que no sabían nadar. ¿Cómo hicieron? Empezaron a hablar en yiddish y llegaron a la costa. Ese es un viejo chiste del Titanic. Pero yo tengo registrado una decena o unas decenas de alumnos que retomaron el yiddish gracias a Shtisel. Pues sí, yo creo que es un fenómeno mundial. También hablaste de Unorthodox, pero esa es quizás
es menos familiar, menos Claro. Amish, dicho en Claro, inglés. hay otras más habladas en yiddish, pero la Stiesel fue única. Y bueno, esto es. Y el Ivo, gracias a la difusión, amplió enormemente en estos 30 años su número de cursos y seminarios, porque con convenios con universidades presenciales y también ahora online vía Zoom, tenemos centenares de alumnos de todo el mundo que retoman el Yiddish con los cursos del libro. Ujú. Ya estamos terminando el año, nuestro año termina a mediados de diciembre y para marzo ya están programados los cursos en todos los niveles de profundización, de lectura, de investigación, de conversación. Y del 1 de febrero al 18 de febrero tenemos un seminario internacional de Yiddish en todos los niveles, con 6 grupos de alumnos universitarios y no universitarios. Y todo fruto de esa difusión que Dinaye Yiddish Show aportó a la Fundación Ivo. Bueno, como decimos, hay muchas actividades antes de que llegue el verano en el hemisferio sur, porque entonces todos se van a la quinta en Castelar, Mitapilete, Funinectar. Ya no hay más, me parece. Hay judíos viviendo en Castelar, pero yo conozco solo una familia que conservó su pileta de natación en la quinta en Castelar. Y ya que lo nombrás, yo siempre recuerdo al autor de la letra, porque todos hablan de Max Zalkin. Max Zalkin la cantó. El autor, y hay que Hebelkatz, rendirle, no ¿no? Abrasha Levin. Ah, Abrasha Levin, un judío a Volkstim Legerit, no un académico, que tenía un sentido de humor único, que se había creado como anarquista, socialista, comunista, y al final de su vida se hizo un judío no observante, pero amante del judaísmo, y él escribió todas esas parodias que Max Zalkin cantaba. bueno, pues con este recuerdo, lo único que nos queda es felicitaros a ti, a todos los mosqueteros que pusieron en marcha estas emisiones de Anayer Yiddish Show, a todos los oyentes en el mundo de Anayer Yiddish Show, y lo deseamos desde un país donde hay muy poquitos Yiddish parlantes como lengua materna. Aquí Pero yo tengo una alumna, una argentina que está viviendo en Madrid, que viene a mis cursos de Lido y muchos yiddish parlantes. bueno, tú tenés una alumna, te digo que hay más gente, hay más gente. No, conozco y alguna ya participó en actividades programadas de Lido. No, No no, no, nombramos, pero no. hay en Madrid un grupo de yiddish parlantes hermoso. Sí, sí, sí. Como se dice aquí de las brujas en Galicia, dice, nadie sabe si existen, pero a verlas haylas. Las Así hay, que las hay. tenemos nosotros Yiddish parlantes dispersos por todo el universo conocido y más allá. Así que, Abraham, Por dime. el mundo, por todo el mundo y Unge, y en los shtetles alrededor del mundo. Bueno, pues felicidades. Muchas gracias, Jorge, por este Mazel Tov. encuentro y Naguter Show, y esperemos por muchos años más. Pues esperemos también en estos años próximos volver a entrevistarte. Vamos a volver a hablar con gente del Ivo por otros temas, pero en principio queríamos felicitarte por estar todavía al frente 29 años después de esta aventura que empezaste cuando acabaste de trabajar. Ok, Muchas muchas gracias. gracias y Nora Sintes. Chao.